A dar lugar, muchas gracias por tomarse el tiempo y por una vez más poder estar acá. La verdad siempre es una bendición poder estar compartiendo y la verdad que me anima mucho, me enriquece también a mí, me enriquece mucho más porque es un tiempo de preparación y demás. Así que espero que también puedan seguir siendo bendecidos y así como están aprendiendo ahí, que están ahí rapidísimo con todo. Así que eso es algo que me anima. Voy a compartirles igual acá la presentación de hoy. Vamos a estar, ustedes me confirman ahí si se ve. Vamos a Está ver. en blanco todavía. Ahí está. Ahora sí, Efesios capítulo Ahora 5. sí. Bueno, todo este capítulo que vamos a estar viendo hoy, una palabra ahí muy interesante que es imitar. Se va a repetir varias veces durante el capítulo 5 y es algo que por lo cual debemos estar pendientes y alertas y vamos a ver un poquito qué es lo que nos anima el apóstol Pablo con esta palabra de imitemos a nuestro Padre. Pero antes vamos a hacer un pequeñito repaso ahí de lo que fue todo el bosquejo, de lo que hemos estado viendo. Ya vimos que el primero era andar en unidad, cómo era la división ahí de todo. Ahora el andar en pureza, que fueron las dos partes que se dividió el capítulo 4. Ahora el capítulo 5 vamos a estar viendo lo que es andar en amor, los primeros 6 versículos. Después el hecho de poder andar en luz. Eso, otra parte importante ahí, lo que mencionaba ahí el versículo 8 de el andar cuidadosamente, el andar en armonía, que es la última parte del capítulo 5 y en la próxima reunión va a ser todo el capítulo 6 que voy a tomar parte del capítulo 5 y el andar en victoria. Como les decía, ¿no? Esta palabra que aparece acá de ser pues imitadores, como arranca el capítulo 5 de Dios como hijos amados. Es interesante poder estar viendo esta palabra porque acá Pablo lo que está haciendo es que está dejando la vara muy alta a los cristianos a los cuales les escribía, porque les dice que deben seguir el ejemplo de Dios. Y cuando Pablo habla acerca de seguir el ejemplo, estaba buscando un lenguaje que ellos realmente conocían, porque era un lenguaje de sabios y entendidos ahí de ahí de Grecia. Imitación era lo más importante que ellos debían saber acerca del aprendizaje como oradores que eran, los maestros que estaban ahí, que enseñaban. Era parte del aprendizaje que ellos tenían, porque ellos dependían de tres cosas. Dependían de la teoría, dependían de la imitación y dependían de la práctica. Y la parte principal de su entrenamiento como maestro era justamente el estudio y la imitación. Es como que si Pablo a ellos les estuviera diciendo, si estuvieseis preparados para ser oradores, yo diría que imitaras a los maestros de la palabra, como estáis preparando para la vida. Debéis seguir el ejemplo del Señor, de la verdadera vida. Y es que por encima de todo el cristiano debe imitar el amor y el perdón de Dios. Y el amor y el perdón de Dios es algo que como termina el capítulo 4 y como inicia el capítulo 5. Y la primera parte de algo, lo que vamos a estar viendo es justamente esto, es andar en amor. Y si ustedes se fijan ahí también en el final del capítulo 4 el versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Y esas son dos cosas que va marcando acá el apóstol Pablo, de cómo debemos imitar el perdón de Dios, pero también debemos imitar el amor de Dios. Y este versículo van a ver palabras que les voy a ir mostrando acá y sus diferentes traducciones de este versículo 1. Dice ser, significa que quiere decir que quiere llegar a ser o esforzarse para lograrlo. Imitadores, esa palabra que también aparece ahí,
En el uso normal significa hacer mímica, significa no simplemente esforzarse por vivir a la altura de, sino una disposición a emprender el mismo camino de. No sé si me van siguiendo la idea. Lo importante que era también para ellos entender esta palabra imitar, porque esto incluye expresar en carne propia el carácter y el espíritu de quien se está modelando, de la persona que se está imitando. Por eso Pablo está ahí en este pequeño versículo, este corto versículo. Pablo está diciendo, tomar por modelo a Dios no es ser igual a Dios, sino es vivir conforme a su amor. Y eso es parte del imitar que Pablo está animando. Y es interesante todo este hilo conductual que Pablo que está marcando, porque recuerden que nosotros lo tenemos divididos por capítulos, pero al ser una sola carta, al ser todo, no tenía ningún tipo de división. Y esta división que nosotros tenemos nos marca justamente ese imitar entre el amor y el perdón de Dios. Y ahí les marco esa misma línea que va siguiendo ahí Pablo, que dice en Efesios capítulo 4:32, antes de ser benignos unos con otros. Y ahí yo les voy remarcando una palabra que es la palabra como. También aparece la palabra sed, que ya lo vimos anteriormente, que esa palabra sed quiere decir que es un esfuerzo por lograr, por lograrlo. Y acá que va viendo también el versículo 1 al versículo 3 que va diciendo, ser pues imitadores como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santo. Y es que acá, si ustedes ven la palabra sed, aparece dos veces, en el versículo 32 y en el versículo 1, y que está recalcando el esfuerzo que debemos hacer por lograr lo que se nos pide. Y esta palabra como aparece cuatro veces, si ustedes la ven ahí que está marcada. Una en el versículo 32, una en el versículo 1, otra en el versículo 2 y otra en el versículo 3 que están marcadas ahí. Y ese tiene dos significados, que es al igual que y en la medida que. Al igual que como hijos amados, al igual que como Dios también nos perdonó, como Dios también nos amó. Y en la medida que como conviene a santos. Y ahí está marcando las cosas las cuales debemos dejar de lado e imitar lo que Dios es, amor y perdón, y dejar de lado la fornicación, la inmundicia, la avaricia. Por eso remarca ahí que ni aún se nombre entre vosotros, porque lo que Pablo está marcando acá es que nos exhorta a marcar una diferencia e imitar a Dios y el ejemplo de Dios con esas dos pautas, que deben de verse reflejadas en la vida de todo creyente. Y es interesante ver ese contraste que Pablo marca en estos cuatro versículos, como esas palabras para ellos de imitar, de ser, y esa palabra como marca ese contraste. Por eso habla acerca de la fornicación, la inmundicia, la avaricia, la palabra deshonesta, las necesidades, las truhanerías, el ser avaro, el ser idólatra. Ninguna de estas cosas tiene una herencia en Cristo. Y esto es característico de hijos de desobediencia. Y hay pecados como usar bromas inapropiadas, como algo sucio, o pecar deliberadamente buscando la satisfacción carnal, que se volvieron tan comunes hoy en día, que se volvieron tan comunes que muchas veces empezamos a normalizarlos. Y esto es un error. Y este error es lo que Pablo nos está advirtiendo, que en la vida del creyente que no debe reflejarse este tipo de pecado, sino que debe reflejarse el amor y el perdón de Dios, porque somos hijos de Dios y debemos andar en amor. Por eso esos 6 versículos que Pablo habla acá del 1 al 6 va marcando justamente esa diferencia que debe existir entre el creyente y el no creyente. Ahora, del versículo 7 al versículo 14, vamos a ver
otra palabra que se va a repetir, que es una palabra que es partícipes. Y esta palabra partícipes implica tener algo en común y con frecuencia se traduce como comunión o como compañerismo. Pablo hace también aquí un contraste en lo que no debemos ser partícipes. Y es que no debemos ser partícipes y tener comunión con el pecado. Los cristianos tenemos muchas cosas, los cristianos tenemos cosas en las cuales eh, tenemos comunión y somos partícipes. Y hace ese mismo contraste también. Somos partícipes y tenemos comunión con la naturaleza divina. Somos partícipes y tenemos comunión con las promesas de Dios. Somos partícipes y tenemos comunión de los sufrimientos de Cristo. Somos partícipes y comunión con la santidad de Dios, con el llamamiento celestial y con la gloria de Dios. Y si ustedes se fijan ahí a partir del versículo 7, Pablo va hablando y remarca esos pecados que estaban en el versículo 6 y en el versículo 5, que las palabras, las tranerías, la avaricia y todo lo demás, dice, no seáis partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz, andad en luz, y ese es el desafío que va marcando Pablo acá. Y Pablo no era algo extraño para él, porque en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Y claramente ninguna comunión hay. Las tinieblas engendran pecado y mentira. El fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Y ahí lo va remarcando también en estos mismos versículos, el versículo 9 que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mateo capítulo 5 dice que nosotros somos la luz del mundo y nos desafía que nuestra luz sea la que alumbre delante de todos los hombres para que puedan ver todas las buenas obras. En otras palabras, andar en luz es testificar también de Cristo. El versículo 11 ahí que también lo van a poder ver, es la segunda vez que dice no seáis partícipe con ellos. Y acá habla acerca de las obras, habla acerca de las obras infructuosas infructuosas de las tinieblas, es decir, todo placer o actividad que se deriva en pecado. Pablo nos instruye a través de ese versículo también a poder reprender y a denunciar, ya que a menudo también se vuelven sutiles ese tipo de pecado. Y, y hay muchas personas que con esa misma sutileza se van haciendo cosas en lo oculto. Vean ahí lo que sigue diciendo el versículo 11, el 12 y el 13. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la que lo manifiesta todo y, y pensar en esos pecados que se vuelven tan sutiles y demás. La misma palabra de Dios va mencionando que para Dios no hay nada oculto y que la oscuridad es la misma ausencia de luz. Y si nosotros somos luz, los pecados van a tener que salir a evidencia. Y ahí mismo lo menciona en estos mismos versículos, que los pecados deben ser puestos en evidencia, deben ser confesados delante de Dios. Y de esa manera es que nosotros no podemos aprobar y no podemos participar, no podemos tener comunión con las personas que cometen pecados en secreto y que aún nosotros sabiéndolo, nosotros con nuestro silencio, quizás nosotros muchas veces lo que hacemos es aprobar, dar aprobación o participar de ese mismo pecado. A partir del versículo 15 Pablo va mencionando y Pablo va hablando de que el andar cuidadosamente. Y el andar cuidadosamente sigue alentando a cada creyente allí en Éfeso y aún a nosotros hoy en día a que tengamos un comportamiento prudente. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios.
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y acá el versículo 15 dice, eh, habla acerca de mirar, y esto es ser capaz de ver un observar cuidadoso. ¿Viste? Cuando nosotros prestamos atención, justamente hace un rato decía que tenía que cerrar los ojos para poder ver bien. Y habla acerca del el hecho de poder enfocar, detenerse para poder ver cuidadosamente qué es lo que hay o qué es lo que está, qué es lo que está delante de nuestros ojos. Por eso Pablo va hablando, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y diligencia quiere decir con precisión, con exactitud, y se traduce como después de haberlo investigado todo cuidadosamente desde el principio. O sea, viendo en detalle cada una de las cosas que suceden. ¿Qué cosas son las que tienen que ver? El no participar, el mirar cómo andamos, el imitar eh, y no ser partícipe con aquellas personas que cometen ese tipo de pecados que ya mencionó anteriormente en los versículos. Por eso habla acerca del andar y es la forma en cómo debo vivir y va haciendo esta diferencia, ¿no? Como necios y como sabios. Necio es una persona sin sabiduría y sabios es que es alguien que es hábil, que es un experto y que es hábil hábil al momento de poder, de poder discernir entre lo bueno y discernir entre lo malo. Por eso Pablo habla ahí acerca de que debemos aprovechar el tiempo. Debemos aprovechar cada oportunidad. Debemos hacer buen uso de los recursos y las cosas que Dios nos da y aún de nuestra propia vida. ¿Cómo podemos aprovechar ese tiempo para poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide? Hay tres cosas en la vida que se van y que no regresan, que son las palabras, el tiempo y las oportunidades. En una ocasión, Nelson Mandela dijo que debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Y este debe ser un aliento a nuestro corazón y a nuestra vida, como Pablo escribe esta carta para animar nuestros corazones a que debemos de vivir una vida que agrada a Dios y que debemos ser cuidadosos con quién nos juntamos, con quién participamos, porque nuestra propia vida debe darle gloria a Dios. Y por eso es el aliento con cada una, en cada uno de estos versículos. La palabra tiempo tiene que ver con oportunidad, tiene que ver con momento, y los días malos o dañinos es que todo se va degenerando. Y acá veo personas como Rayo, como Olga, que quizás si yo les pregunto acá a ellos que la juventud de su tiempo con la juventud de hoy en día, me van a decir que no es la misma. Y quizás algunas circunstancias o situaciones pueda que sí, porque el pecado sigue siendo el mismo, pero quizás la forma de cómo se ha ido degenerando el pecado es muy fuerte. Entonces, por eso Pablo nos anima a que debemos aprovechar bien el tiempo. Con estas palabras, Pablo lo único que hace es marcar un sentido de urgencia entre debido a lo sutil, que es lo malo, debido a lo sutil, que es el pecado. Y eso es algo que nosotros debemos de incorporar en nuestros días, porque debemos mantener los estándares de las normas, de el actuar sabiamente y hacer lo bueno delante de Dios. Y eso es algo que debe hacer y debe provocar en nuestra vida esta palabra. Cómo debemos cuidar diligentemente nuestro andar delante de Dios. El versículo 17 El versículo 17 habla también acerca de entendidos e insensatos. Y un insensato es un ignorante, es un egoísta, es un imprudente, y un entendido es alguien que comprende y tiene buen juicio. Y dice el versículo 7: por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Por qué debemos ser entendidos en la buena voluntad de Dios? Muchas veces como creyentes, siempre preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y empezamos a preguntarnos y empezamos a decir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esto no debe ser desconocido para nosotros, porque la voluntad de Dios para nuestra vida ya está escrita ahí en su palabra.
La voluntad de Dios es lo que debemos aprender en nuestro tiempo de comunión con Dios. Cuando leemos su palabra, cuando tenemos nuestro tiempo devocional para poder estudiar, para poder crecer, para poder adorar a Dios, para poder orar a Dios. Y es el esfuerzo que cada uno de nosotros debe tener. La Biblia dice que conocer la voluntad de Dios es vivir en santidad. Conocer la voluntad de Dios es ser un servidor de Dios. Conocer la voluntad de Dios es ser agradecido. Conocer la voluntad de Dios también es hacer el bien. Y conocer la voluntad de Dios es no amar al mundo. Y esto es importante que nosotros podamos tenerlo con claridad, de que una persona que es entendida va a saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios es justamente esto, es vivir en santidad, ser un servidor, ser agradecido delante de Dios, es hacer el bien y es no amar al mundo. Por eso Pablo, a partir ahora del versículo 18, también va marcando otro contraste justamente con esto, porque debemos tener esa claridad en nuestra mente y en nuestro corazón, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y caminar en base a eso. Por eso es el hecho de imitar y esa misma línea que Pablo va siguiendo, debemos imitar el amor y el perdón de Dios, debemos imitar con su carácter y su espíritu, es lo que debemos replicar en nuestra vida. A partir del versículo 18, hablando acerca de andar en armonía. Y este andar en armonía, esta sección que marca, habla acerca de esposos, esposas, padres e hijos, trabajadores y patrones. Hace esta marca, pero hablar del versículo 18 al 20, que antes de entrar en detalle de las secciones de armonía que marcan las relaciones, hablando de esposos y esposas, padres e hijos y trabajadores y patrones, del versículo 18 al versículo 20, hace esta asociación en la intemperancia en el uso del vino, como algunas prácticas religiosas en ciertas religiones paganas de esa época. Pablo advierte a través de este versículo 18 que dice, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en en vuestro corazón. Lo que, lo que Pablo va diciendo que una, es algo que debemos de tener cuidado de no emborracharse con ingiriendo vino, como otros tipos de personas que en ese momento lo hacían y que decían que eran llenos del Espíritu, pero decían cualquier cosa, pero era algo que tenían comunión que tenían comunión con dioses paganos. Los rituales que hacían en ese momento incluían borracheras, incluían orgías, hasta lograr un éxtasis ahí en su vida. La embriaguez produce una alegría temporal, el ser lleno del Espíritu produce gozo. Y ese gozo que va produciendo ahí, y como menciona la palabra lleno, da una idea de control en lugar de ser controlado por el vino, por la embriaguez, debemos de marcar esa diferencia que debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Y el hecho de ser controlados por el Espíritu Santo, eso producirá una fuerza espiritual, producirá gozo, producirá cordura, deseo para hacer lo correcto delante de Dios y una inclinación a hacer su voluntad. Uno puede alabar a Dios, uno puede adorar a Dios con la libertad de ser controlados por el Espíritu Santo. Por eso es que marca esa diferencia al principio de lo que es andar en armonía, porque ser controlado por el Espíritu Santo nos da esa armonía y esa paz y esa comunión con el Espíritu Santo que habita dentro nuestro, que es la mismísima presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos también tener en total claridad. El hecho de ser controlados por el Espíritu Santo nos va a llevar a poder actuar de la manera correcta,
nos va a llevar a servir de la manera correcta, nos va a llevar a tratar en nuestras relaciones de la manera correcta. Y es que pues, el Espíritu Santo es esa guía para nuestra vida. Versículo 21, versículo 21 que va hablando y ahora sí se mete en detalle con las relaciones y la armonía que debe existir entre esposo y esposa, entre padres e hijos y entre trabajadores. Hoy vamos a ver solamente la parte de esposos y esposas, cómo esa comunión y esa relación de armonía que es la que debe existir. El versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La forma activa de este verbo eh, tiene que ver con que significa colocar debajo o fijar, y la forma media significa que es sujetarse, estar al servicio de o someterse voluntariamente. De acuerdo con el contexto que Pablo le escribe, es entender que debemos aprender a obedecer a Dios en su misión, que es parte del fruto espiritual, es parte del fruto espiritual y no una actividad humana. Pablo usa el uso del temor, el temor de Dios, como una fuente principal de su misión. Esta, esta idea que Pablo está planteando ahí a los creyentes ahí en Éfeso es contraria a la idea que, que los gentiles tenían, porque tiene que ver más que nada con la actitud de considerar a los demás y a sus necesidades más importantes que a uno mismo. Esta idea de sumisión y consideración mutua desplazan la soberbia, la rudeza, el egoísmo y la terquedad respecto a las opiniones o preferencias propias. El dejar de lado estas actitudes y tomar la actitud de sumisión mutua en el amor fraterno y temor de Dios contribuyen a la armonía, contribuyen a la armonía de las iglesias y las relaciones. Y solamente con esa palabra que habla acerca de someternos, habla de ahí de la sumisión. Ese mismo contraste que también igual Pablo va marcando son características de personas que son controladas por el Espíritu Santo. Del versículo 22 al versículo 33, eh, enseña características de las esposas. Y una característica de las esposas y de sus esposos es que las esposas se someten a su marido, respetan a su marido, aman a su marido, viven con su marido hasta la muerte. Y para los esposos, va hablando de que amar, guiar y proteger a sus esposas, nutrir a sus esposas y vivir con ellas felizmente, felizmente. Cuando nos sometemos a Dios, tenemos una buena disposición de obedecer sus mandamientos, relacionados de someternos unos a otros. ¿Se acuerdan todos los mandamientos de someternos unos a otros? Que justo ahí también hicieron la pregunta, que es amarse, que es animarse, que es edificarse, que es considerarse unos a otros, que es servirse unos a otros, que es perdonarse unos a otros y que es soportarse unos a otros. La relación entre maridos y esposas creyentes ilustra la relación de Cristo con su iglesia. Ilustra la relación que entre Cristo y su iglesia, que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. La sumisión de la esposa cristiana a su esposa haya sentido en la misma manera que la esposa creyente se sujeta a Cristo como su Señor. La esposa consciente de la relación que tiene con Cristo se somete a su esposo en amor recíproco, reconociéndolo como el que Dios le ha dado como compañero y protector para que mutuamente se complementen. La sumisión del esposo de la esposa al esposo se debe porque el esposo es la cabeza, la esposa como Cristo de la iglesia y mismo Salvador de su cuerpo. La iglesia depende de Cristo en todo para su existencia, su sustento y su esperanza. De igual manera, las esposas cristianas dependen de sus esposos en todo con respecto al contexto doméstico. Y eso, esta relación que marca armonía
que marca de armonía Pablo es impresionante cómo la esposa debe someterse a su esposo, no por obligación, sino por obediencia, porque es algo que marcaba esta palabra, ¿no? Sumisión, que es someterse voluntariamente, es estar de acuerdo a que lo hago por amor, que es una actitud que debo tener en el temor de Dios. La segunda cosa que marca Pablo en la cuestión de las relaciones es lo que tiene que ver acerca del esposo hacia el esposo. Y cuando habla de la relación de el esposo hacia la esposa, ustedes van a ver ahí a partir a partir del versículo 20, del partir del versículo 25, dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, a sí mismo se ama. Y pensar pensar en estos versículos, cómo Pablo dar un realce importante a la relación del esposo hacia la esposa, le dedica bastante tiempo, es por la responsabilidad del hombre que es mucho más grande. Tiene mucho que decir en cuanto a esa responsabilidad, porque no habla acerca de sus derechos, sino que habla acerca de sus responsabilidades y comienza justamente con esa recomendación, que es: amad a vuestras esposas. Es el mismo amor que da de sí mismo para beneficio de la persona que está amando. Por eso Pablo usa el amor de Cristo por la iglesia como modelo. Es un amor sumiso que Cristo se negó a sí mismo y fue sacrificado para redimir a su iglesia. El hombre se entrega en amor para el bien de su esposa. Este amor gobierna las actitudes y las acciones del esposo hacia la esposa y desplaza cualquier tendencia áspera, egoísta y caprichosa. Y eso es algo que como esposos debemos de perseguir. Debemos de perseguir que el sacrificio, la entrega, el amor y buscar el bien por nuestras esposas. Y que eso debe desplazar completamente cualquier actitud egoísta que yo pueda tener. Cualquier actitud natural o caprichoso que siempre voy a querer buscar lo mío, lo propio. Y eso es algo que debemos de considerar nosotros como hombres. El versículo 25 al versículo 27, Pablo usa 5 formas verbales para describir el amor de Cristo por su iglesia. Y ahí habla acerca de que la amó, se entregó, la santificó, la purificó y se la presentó. Y esto es un amor completo e inclusivo. Es la razón de este amor sacrificial que fue su santificación. Y al compararla de esa manera, está animando a los hombres a que amen a las mujeres, a que se entreguen a sus esposas, a que la santifiquen, la purifiquen y se la presenten a ellos mismos en total santidad, sacrificio y amor. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento, pensar de esa manera como Cristo amó a su iglesia y que debemos replicarlo de esa manera para que sea un amor perfecto, para que sea un amor sacrificial y que sea ese amor santo que el hombre debe de reproducir hacia su esposa. Del versículo 28 al versículo 30, Pablo habla acerca de este amor perfecto. Al hablar de este amor perfecto, describe el amor de Cristo por su iglesia. Es el amor que Pablo está apelando a que nosotros debemos tener el cuidado propio de nuestros cuerpos. De la misma manera como nosotros nos cuidamos,
de la misma manera como nosotros vamos a poder sustentar la vida de nuestras esposas, porque vamos a ser una sola carne y un solo cuerpo. Y es importante tener esa claridad. Por la unión entre el hombre y la mujer a la que el apóstol Pablo está apuntando, si ustedes me siguen ahí con con la lectura, vamos a ver que dice así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Pablo habla acá de acerca de un gran misterio. Y este misterio que va hablando tiene que ver con acerca de Cristo con la iglesia. Y no es la primera vez que Pablo habla acerca de este misterio grande. Y habla acerca de que es un secreto revelado. Y ese secreto revelado que Pablo habla es que está reiterando el deber matrimonial entre los esposos con una recomendación final. Que el esposo ame a su esposa y que la respete. Y que la esposa respete a su esposo. Por eso termina ahí con ese versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y esa palabra respeto viene del latín respecto, que es una palabra compuesta que se traduce como volver a mirar. En ese sentido es no perder de vista la vista a uno y tenerlo en especial consideración. Aunque el papel de cada cónyuge es distinto, hay una igualdad de responsabilidad mutua y complementaria para cada uno, lo que contribuye a la armonía, la unión familiar y la fortaleza de su iglesia. Pablo termina de esta manera esta parte de la armonía entre la relación de las esposas hacia los esposos y de los esposos hacia la esposa, dando la idea de que son un solo cuerpo, de que son un solo espíritu, de que son una sola carne, es un solo y su hueso, que marca la diferencia entre las cosas que la mujer debe hacer y que las cosas que el hombre debe hacer. Recuerda de esa manera que cada uno complementa al otro, cada uno tiene una responsabilidad compartida y que cada uno contribuye a la armonía, a la unión familiar y la fortaleza la fortaleza de la iglesia. Y termina de esta manera termina de esta manera el capítulo 5 recordando justamente eso, ¿no? La armonía que existe entre el hombre, entre la esposa hacia el esposo. Y a partir del capítulo 6 que lo vamos a ver la próxima semana, vemos la siguiente parte de lo que es vivir en armonía. Oramos. Padre Santo, gracias por tus bondades, por permitirnos, Señor, poder tener la claridad a través de tu palabra, Señor, cómo debemos de vivir, de imitar, Señor, tu ejemplo, de imitar, Señor, tu carácter, tu esencia, lo que tú eres, en la forma, Señor, cómo debemos andar, cómo debemos de ser cuidadosos, Señor, con nuestro andar, con nuestro caminar, que nuestra vida, Señor, debe reflejar esa luz que solamente proviene de ti. Queremos rogarte, Señor, que tu palabra sea la que nos ayude, nos guíe, Señor, también a través de tu Espíritu Santo, para poder tomar decisiones correctas, poder la, hacerlo bien, Señor, delante de ti. Y que si hay personas, Señor, que están acá, que estamos casados y aún aquellos que no, Señor, que vamos a ir aprendiendo que el amor sacrificial, el amor, Señor, con respeto y que la unión entre el hombre y la mujer para hacer una sola carne, un solo cuerpo, es el vivo ejemplo del amor que tuvo tu Hijo Cristo, Señor, por la iglesia, al entregarse, al sacrificarse, Señor, para prepararla y santificarla.
y que esa misma manera, Señor, es como nosotros debemos replicarlo en nuestros matrimonios. Queremos agradecerte, Dios, por este tiempo, la oportunidad de abrir tu palabra, Padre, para que seamos enseñados a través de ella. Oramos a ti agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Orlando, por compartir. De nuevo, gracias por